Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Los saludo con mucho gusto. ¿Es el cristianismo una religión opresora debido a que predica por todo el mundo un mensaje de pecado, de condena y de vergüenza? ¿Es el sistema de creencias cristiano tóxico debido a que ata nuestra conciencia y no permite que esté en sintonía con el entorno que lo rodea de manera que pueda expresarse libremente? ¿Estamos atados por un puritanismo moral cristiano? Estas preguntas son muy pertinentes y las vamos a relacionar con el título de este video, Mitos del Descubrimiento de América, parte 2. Recordemos que estamos en el mes de octubre y ahora vamos a analizar la segunda parte de la frase de Eduardo Galeano que extraemos de su libro Los hijos de los días. Recordemos que en el episodio anterior estuvimos viendo que los nativos, de acuerdo a Galeano, descubrieron que eran indios y descubrieron que vivían en América. Ahora vamos a ver la crítica que menciona que descubrieron que estaban desnudos y descubrieron que existía el pecado. Vamos a conjuntarlo con palabras posteriores cuando dice que los nativos descubrieron que el Dios cristiano había inventado, chequen muy bien esta palabra, inventado la culpa y el vestido. ¿Por qué el vestido es necesariamente algo malo si todos estamos acostumbrados a él? Galeano parece querer dar a entender que los nativos de las culturas prehispánicas vivían en un entorno con más sintonía con la naturaleza, eran más libres. El vestido, una representación de la represión moral, no existía entre las personas de las culturas prehispánicas y por lo tanto tenían una forma de vida y una conciencia más pura, contrastándola con una cultura de terror y opresión moral extraída desde la Europa cristiana. ¿Esto es cierto, estimados amigos? Vamos a analizarlo. En primer lugar, la frase «descubrieron que estaban desnudos» es una referencia a la historia de Adán y Eva que se encuentra en el Génesis. En esta imagen, que hace alusión a la creación de Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, podemos ver que Adán se encuentra desnudo y Dios le está infundiendo el aliento de vida a partir de la representación del toque de los dedos de las manos. Y Génesis 2:25 dice que Adán y Eva en el huerto del Edén estaban desnudos y esto no hacía que se avergonzaran, lo cual podemos nosotros intuir que Eduardo Galeano relacionaba a los nativos prehispánicos con la pureza de Adán y Eva antes de que cometieran pecado. El relato de Génesis posteriormente nos indica que la serpiente tentó a Eva y Eva hizo también pecar a Adán, y ambos comenzaron a ser conscientes de su culpabilidad, de una conciencia atormentada por el pecado. Génesis 3:7 nos indica que a partir de ese momento descubrieron que estaban desnudos, y por lo tanto cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta cultura de la desnudez la podemos encontrar en diversos pasajes de la Biblia. Yo les voy a citar dos, entre ellos Isaías 47:3. Dice así: «Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno». Dios está hablando de sus enemigos, y una forma de exponerlos a la hora en que estén derrotados es mostrando sus vergüenzas, es decir, su desnudez. El otro pasaje nos habla de la historia de Noé. Después del diluvio y después de la historia del arca, Noé, de acuerdo a Génesis 9:21 al 25, planta una viña, planta una vid y de ahí extrae el fruto para poder fabricar vino. Noé se emborracha y debido a su embriaguez queda completamente desnudo. Entonces su hijo Cam ve la desnudez de su padre y va y le da la noticia a sus hermanos Sem y Jafet. Ellos dos, en vez de proceder con la actitud burlona de su hermano Cam, van y cubren la desnudez de su padre y pretenden no verla. De tal motivo, ellos caminan hacia atrás y entonces cubren la desnudez de Noé. Estos dos pasajes nos pueden indicar que estar desnudos está muy relacionado con la vergüenza. Eduardo Galeano viene a haber confirmado su mensaje a partir de imágenes o memes que también le dan la vuelta a todas las redes sociales, como por ejemplo esta. Imagino que la van a identificar. Del lado derecho tenemos a un cristiano español opresor que viene representando la muerte, la oscuridad, pero vean que se encuentra en su mayoría vestido.
del lado izquierdo encontramos a un indígena prehispánico que está casi desnudo, que se encuentra en un entorno brillante con muchos colores vivos, y bueno, el mensaje nosotros lo podemos captar. Ante esto me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, sí debemos reconocer que la doctrina del pecado es fundamental en el cristianismo. Pero en segundo lugar, también es importante que reconozcamos que el pecado y la maldad humana no son exclusivos del cristianismo. Todas las culturas del mundo han tenido su propia concepción de lo que es la maldad humana. Aquí me gustaría partir del estudio de Miriam López Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual cita a Jean-Claude Boulogne en su libro de la historia del pudor, y él menciona que el pudor está presente en toda la historia de la humanidad. Partiendo de este hecho, me gustaría que tomáramos el ejemplo de los aztecas, también conocidos como los mexicas. ¿Por qué parto de ellos? Porque son la cultura prehispánica mejor documentada y la más famosa. Ellos tenían concepciones muy firmes respecto a la desnudez y a la vergüenza, porque, entre otras razones, ellos veían a la desnudez desde el punto de vista de la transgresión y desde el punto de vista del castigo. Veamos el primer caso, la desnudez como transgresión. Los códigos de vestimenta mexicas variaban entre hombres y mujeres. Del lado derecho tenemos el caso de la vestimenta de las mujeres, que se ponían blusas que recibían el nombre de huipil o de quexquemetl. Y del lado izquierdo tenemos la vestimenta de los hombres, que utilizaban un taparrabo llamado maxtlatl y que servía, obviamente, para cubrir sus partes íntimas, pero, como podemos ver, el estilo de vestimenta en los hombres era mucho más liberal que en las mujeres. Sin embargo, ambos tenían que estar vestidos, porque, para los aztecas, la desnudez estaba relacionada con los pueblos bárbaros. Ya habíamos hablado acerca de los chichimecas. También, los mexicas concebían la desnudez como muy relacionada con personas borrachas, desenfrenadas sexualmente, o también con personas que eran humilladas, menospreciadas o que perdían el estatus que tenían. Recordemos que, como cualquier cultura antigua, los aztecas se basaban en altas jerarquías sociales porque la jerarquía, hablaba acerca del destino por el que habían venido a la tierra. Y entonces aquí podemos ver cómo la concepción de la desnudez era tan negativa entre los aztecas como entre los judio-cristianos, lo cual viene a confirmar ahora que vemos el ejemplo de la desnudez como castigo. Miriam López Hernández nos dice que los criminales, los prisioneros y personas que cometían actos inmorales como los adúlteros eran desnudados antes de que fueran ejecutados. Esto ya nos habla de que el inicio del sufrimiento, cuando se tenía que pagar un crimen o que se trataba de prisioneros, el inicio del sufrimiento es la humillación. ¿Y cómo se les humillaba? Quitándoles toda su ropa. En el punto número 3, al despojar a alguien de su ropa, se le despojaba también de su humanidad. Es decir, una persona que se encontraba desnuda delante de todas las personas, bajaba en su condición de ser humano. Era cosificado y por lo tanto los aztecas se sentían con la confianza de poderles quitar la vida. Ahora, me gustaría que contrastáramos esto con la manera en la que también la desnudez es tratada en la Biblia, porque si comparamos la cosmovisión mexica con la cosmovisión bíblica, vamos a ver que el judeocristianismo es más humano que las cosmovisiones prehispánicas, porque después de que Adán y Eva pecaron y que tenían que ser expulsados del huerto del Edén, Dios no los dejó irse desnudos o con las miserables higueras que se habían cosido para poder cubrir sus vergüenzas. Dios hizo un sacrificio de un animal y con esto les hizo túnicas de pieles para que estuvieran vestidos de tal manera que estuvieran mejor protegidos y no recibieran humillación. Esto es una prefiguración de la manera en la que Cristo después llegó para cubrir los pecados de la humanidad con la sangre que Él derramó, con el sacrificio al que Él mismo se sometió. Así que aquí podemos ver que la cuestión de la vergüenza es tratada con más liberalidad en el cristianismo que en las culturas prehispánicas. Después de todo, podemos nosotros confirmar que la visión de Eduardo Galeano de que estos nativos puros
que no habían conocido todavía el viejo mundo y que vivían en una mejor sintonía consigo mismos, es falsa. Al menos en el caso de los mexicas, ellos veían a la desnudez como algo humillante, como algo negativo y que solamente aplicaba para aquellos que eran criminales, para aquellos que eran borrachos, para aquellos que eran prisioneros de guerra y que por lo tanto se les tenía que humillar. Pero vamos a la siguiente parte del pensamiento de Eduardo Galeano. Descubrieron los nativos que existía el pecado. ¿Realmente esto es así? ¿En realidad los europeos cristianos llegaron a imponerles la idea del pecado a los inocentes nativos prehispánicos? Vamos a ver que estas culturas también tenían una concepción muy arraigada de lo que era la maldad. Obviamente la palabra pecado, que viene del latín peccatum, no la conocían. Sin embargo, si consideramos lo que dice el diccionario etimológico castellano, que pecado representa un delito, una falta o una acción culpable, tanto los cristianos del viejo mundo como los nativos del nuevo mundo tenían la misma concepción de maldad humana. Estaban de acuerdo en que había algo que se tenía que castigar en los seres humanos y precisamente era el pecado. Aquí nosotros podemos ver la representación de un adúltero siendo ejecutado a través de ser apedreado delante del tlatoani o del juez en turno. El adulterio estaba fuertemente penado. Era un acto negativo que se tenía que castigar con la muerte. Y recuerden que a los adúlteros se les humillaba desnudándolos. Aquí también podemos ver a otro criminal que lo están estrangulando delante de las autoridades hasta que quede muerto debido a que ya no podía respirar o que su cuello quedaba destrozado. Vean que la maldad se castigaba severamente en la cultura mexica. Pero ellos no eran los únicos. Vamos con la siguiente civilización, de igual forma muy documentada, que eran los incas. Recordemos que la cultura inca se encontraba en las grandes montañas de lo que ahora es Perú. Los crímenes en la cultura inca, si eran lo suficientemente graves, eran castigados con la muerte. Aquí podemos ver a alguien que va a estar a punto de ser arrojado desde lo alto de la montaña, porque no se podía permitir que estas personas alteraran el orden jerárquico social. Estimados amigos, me gustaría finalizar con un punto muy interesante, donde vamos a abordar ahora de manera positiva este aspecto de la concepción del pecado y de la maldad humana en las culturas prehispánicas. Uno de los hombres más preclaros de esta época fue Nezahualcóyotl, soberano de Texcoco, uno de los reinos que conformó la Triple Alianza con Tenochtitlan. Y Nezahualcóyotl, aparte de ser un gran estratega militar y un gran gobernante, también fue un gran filósofo poeta. En algunos de sus poemas podemos encontrar una suerte de noción de que más allá de todo el panteón de dioses prehispánicos que nosotros conocemos como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tonatiuh y muchos más, existía un ser superior, un dios cuyo señorío es sobre toda la tierra y sobre todos los demás dioses. Y Nezahualcóyotl dice acerca de este supremo dios que por todas partes es invocado y por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas. Él es quien se inventa a sí mismo. Y repite, por todas partes es invocado, por todas partes es venerado. Cuando se venera a un dios, aún en el marco de una cultura politeísta, inmediatamente de eso se extraen conclusiones morales. Cuando las personas están en sintonía con la adoración a los dioses, y sobre todo a un Dios superior único, se intuye que deben de ser obedecidos. Se intuye que deben seguir amplios mandatos morales para que puedan tener el favor de dichos dioses. Por lo tanto, tanto mexicas como mayas como incas y todas las demás culturas prehispánicas que florecieron a partir de un entorno sedentario, tuvieron una concepción de la bondad y la maldad humana. Castigaban la maldad de la manera más severa, encomiaban la bondad, tenían la misma conciencia de que el hombre puede caer en pecado, aunque no conocían esa palabra como tal, pero de igual manera lo castigaban como lo hacían los europeos y los cristianos desde la época en la que surgió la iglesia.
Así que es una gran mentira de que los nativos, a partir de su contacto con las personas del viejo mundo, comenzaron a descubrir la represión del pecado, la represión de la culpa, la represión de la vergüenza, porque ellos también ya tenían sistemas morales muy definidos, donde también castigaban y donde también premiaban las buenas acciones. Hemos llegado al final de este video, estimados amigos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y por favor déjenme saber su punto de vista en la caja de comentarios. No olviden suscribirse a Redefensa y de favor expandir esta comunidad. Les agradezco que me hayan puesto atención y les deseo un excelente día.